Sí, sí. Pues a ver, simplemente primero poner en contexto de manera muy rápida para que la gente se ubique. Bueno, pues en Myanmar hubo un golpe de Estado en febrero de 2021, todos recordaréis aquel baile, ¿no? Que se hizo viral. Pues bueno, desde entonces, ¿no? Primero hubo una resistencia civil y eso poco a poco fue desembocando en una resistencia armada. Y se crearon lo que se llaman los grupos de defensa del pueblo, PDFs en inglés. Y bueno, estos grupos pues se aliaron con los legisladores que habían salido elegidos en las elecciones de 2020 y crearon el Gobierno de Unidad Nacional. Entonces, a partir de abril de 2021, tuvimos este gobierno de unidad nacional con su brazo armado, que después de algunos conflictos internos, ¿no? Al final hicieron esa declaración de una guerra popular defensiva en septiembre de 2021. Esta guerra popular, ¿no? Ha tenido varias fases. Principalmente lo que vemos es que estos grupos controlan la periferia del país, aliados con los grupos armados étnicos, que son. El país ha estado en guerra civil realmente desde su independencia en los 40, pero era una insurgencia de baja intensidad, podemos decir, sobre todo en la periferia, y ahora pues es una guerra civil mucho más amplia que incluye a la etnia mayoritaria, a la etnia Bamar, ¿vale? Y que es tanto en las ciudades, con guerrillas urbanas, con atentados, en las zonas rurales Bamar tradicionales del centro del país, pero también aliadas pues muchas veces con algunas guerrillas que incluso son estados de facto en algunos casos, en esas periferias del país. Entonces, en un primer momento tuvimos una primera campaña durante la temporada seca, básicamente hay dos temporadas, la seca y la húmeda o monzónica, ¿vale? La temporada seca va de noviembre a febrero y esta, pues bueno, fue un primer intento de ofensiva del gobierno de desarticular la Junta Militar, de desarticular esa insurgencia, ¿vale? Entonces, lo que se vio es que la Junta Militar no fue capaz en esa primera campaña seca de desarticular a las guerrillas. Las guerrillas se enquistaron en las llanuras centrales del país y básicamente desde entonces, a partir de ese parón monzónico, ¿no? Que va de junio a octubre de 2022, la guerrilla se ha ido asentando en el territorio, ha ido cogiendo fuerza y básicamente ha conseguido pasar, podemos decir, de una fase defensiva estratégica a un equilibrio estratégico con las fuerzas de la Junta Militar. Entonces, en este momento, ¿no? Ahora que ya comienza de nuevo la temporada seca en noviembre de 2022, de nuevo puede haber, es un momento propicio para ofensivas, ¿no? Entonces el gobierno, bueno, la Junta Militar se está preparando de cara a esa nueva temporada de intentar iniciar esas ofensivas militares. La cuestión es que el gobierno de unidad nacional, ¿no? La oposición, ha anunciado este octubre que ellos quieren la victoria en primavera de 2023, que ellos consideran que ya están con la fuerza suficiente para pasar a la ofensiva. La cuestión es que, bueno, esto yo creo que se debe principalmente a la situación económica de la guerrilla y de estas fuerzas que buscan una victoria rápida para evitar perder el impulso actual que han conseguido sostener. El problema es que realmente la Junta Militar, que es básicamente el ejército, ¿no? El Tatmadaw, es muy resistente, es muy fuerte y aunque realmente en una guerra prolongada seguramente es muy difícil que se puedan sostener porque básicamente no tienen suficientes reclutas, es lo que se está viendo, están sobreextendidos en el territorio nacional y por lo tanto no tienen suficientes fuerzas para sostener en el largo plazo, pero sí que tiene una disciplina muy fuerte dentro del ejército que se ha construido durante los muchos años que lleva desde la descolonización y por lo tanto puede ocurrir, y ya está ocurriendo, ¿no? Que la guerrilla intente pasar a esa guerra de movimientos, ¿no? Que es un ambiente totalmente distinto en el cual ya no dependes de emboscadas, ¿no? Sino que tienes que montar ofensivas con armas de un calibre superior y por lo tanto
lo que está empezando a ocurrir es que se estrellan contra las ciudades, que no son capaces de pasar esa barrera de lo rural a lo urbano. Entonces, por ejemplo, ha habido bastantes ciudades, ¿no?, que las han intentado tomar y se ha visto que la superioridad aérea de la Junta Militar y la artillería sigue dominando en este terreno de la guerra. Entonces, pues, aún así, hay algunos otros factores, ¿no?, que también son importantes, que por ejemplo en la zona de Raquín hay una guerrilla muy importante que es el ejército de Arakan. Y este ejército tuvo unos combates muy intensos en 2019 con la Junta, bueno, en ese momento no era la Junta Militar, sino con el gobierno de Myanmar. Y en ese momento pues se llegó al final a un alto al fuego en el cual pues el ejército de Arakan se quedó en las zonas rurales y el gobierno se quedó en las zonas urbanas. Después del golpe, mm, esta, siendo una de las guerrillas más fuertes y más importantes del país, estaba por verse qué es lo que hacían. Que no se posicionaron ni en contra ni a favor del golpe de Estado. Ellos se posicionaron a favor de construir un Estado propio dentro de Rakhine. Entonces, durante estos últimos meses han estallado las hostilidades entre el ejército de Arakan, que poco a poco ha ido construyendo sus propias administraciones en ese estado y construyéndose como un estado independiente de facto, y esa ruptura del acuerdo de alto el fuego abre un nuevo frente que realmente complica muchas las cosas a la Junta Militar. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla eso y si al final, por lo que parece, el ejército, la Junta Militar está optando por retirarse de algunas zonas para evitar esa sobreextensión en el territorio. Entonces, pues esa es la situación ahora mismo y todo dependerá en gran parte ahora mismo de esa campaña de la temporada seca que entra ahora en noviembre y habrá que ver cómo se desarrolla. No sé si tienes algunas preguntas. Si quería hacer Sí, una. es lo que te voy a decir, que si tenéis algunas preguntas de tema o lo que sea, lanzadas, porque bueno, podemos estar aquí un ratillo más. Si no, mira, de hecho te iba a hacer una pregunta, Ángel, y yo creo que esto va que esto va vinculado también, que nos preguntan. China no tiene nada que decir, porque yo te iba a preguntar también que si hay alguna potencia externa que estaba ahí, pues digamos, con intereses en Myanmar, ¿no? China tiene grandes intereses en Myanmar, podríamos decir muchos de ellos, pero bueno, lo importante es que China desde el golpe de Estado se ha posicionado principalmente pues, por proteger sus empresas y por proteger su comercio, ¿no? Entonces, parece que poco a poco ha ido apoyando cada vez más a la Junta Militar, aunque ellos lo que apoyan es un diálogo principalmente, porque es lo que más les beneficia, conseguir algún tipo de acuerdo, pero por la situación actual un acuerdo es muy complicado. Entonces, lo que teme realmente, y por lo que yo creo que se ha lanzado este intento de victoria rápida de la guerrilla, es que la Junta quiere hacer unas elecciones en agosto de 2023. Y si consigue hacer unas elecciones y instaurar su democracia tutelada, es muy posible que muchos gobiernos reconozcan ese gobierno, ¿no? Ese gobierno que surja de unas urnas, entre comillas, y ya no sea del golpe militar. Entonces eso es lo que temen y China seguramente podría reconocer ese gobierno, India también podría hacerlo, Japón incluso, ¿no? Rusia, muy seguro, porque Rusia de hecho tiene muy buenas relaciones con la Junta Militar. Entonces, pues eso es uno de los grandes temores de la guerrilla, que se pierda el momento, ¿no? De que no tienen reconocimiento, de que el representante de Myanmar en la ONU, por ejemplo, está en contra de la Junta Militar, que se ha sostenido ahí, y lo podrían quitar en algún momento si Estados Unidos y China deciden que ya no tenerlo ahí y que ya no representa al gobierno actual, ¿no? Entonces, China es un jugador muy importante en Myanmar. Y por ejemplo, hay una guerrilla que es la guerrilla de Hua, que tiene un estado de facto y que ha ampliado mucho su influencia, porque ante el vacío de poder que ha dejado la junta militar en esas zonas, están avanzando mucho y son una guerrilla, bueno, un estado como tal, que funciona con la moneda china, que tiene muchos empresarios chinos por allí, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, eso va a ser muy relevante. No sé si hay alguna pregunta más. Veo que la gente está hablando de Putin y de Cataluña, no sé por qué. Pablo, creo que se le ha caído. Bueno, eh,
Pues hasta que vuelva Pablo puedo continuar con esto. Y bueno, pues entonces eh, habrá que ver estos próximos meses. Seguramente publique algún artículo. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, lo que se ha visto es que la Junta Militar ha llevado su campaña de contrainsurgencia a lo que se llama los cuatro cortes, que van referidos a dejar a las guerrillas sin reclutas, sin fondos de financiación, sin comida y sin información. Esta estrategia de cuatro cortes la ha llevado siempre la Junta Militar contra las guerrillas que había antiguamente por la periferia. Y lo que yo creo que se está viendo es que esos cuatro cortes no son tan efectivos ahora mismo porque ya no es contra minorías étnicas, ¿no? Sino que es contra los propios Bamar, que es la etnia mayoritaria. Vale, a ver, una pregunta. ¿Myanmar tiene petróleo o algún mineral interesante? Myanmar tiene muchas tierras raras y de hecho es una de las actividades extractivas más importantes que hace China en la región. Y es una de las principales vías de financiación de la Junta Militar. Las tierras raras y el jade, por ejemplo, también. Entonces, sí, Yo estoy aquí. es Perdón, uno de ¿eh? los países más importantes para ese tipo de comercio. Y se Ya hace he vuelto. por el norte del país, por ejemplo. ¿Qué tendencia ideológica tiene la guerrilla? Bueno, a ver, son muchas guerrillas las que hay, realmente es como una coalición, y después están las propias guerrillas étnicas, que la mayoría tienen un pasado de izquierdas, incluso muchas vienen del Partido Comunista, y de hecho el Partido Comunista también ha vuelto a tener fuerza ahora, y tiene su propia guerrilla en este conflicto, que no está aliada con el NUC, ¿no? Con el Gobierno de Unidad Nacional, y tiene su ejército popular de liberación, que se llama igual que el de China, pero no tiene, bueno, no es que sea un aliado de China, exactamente, pero bueno. Las tendencias ideológicas, como digo, eso, son entre nacionalistas y de izquierdas, de intereses étnicos concretos, por ejemplo, pero como digo, hay muchas. Ujú. ¿Es una, ¿Qué se una sabe? última, la Sí, a última ver. pregunta? Sí, ¿qué se sabe de la entrega de armamento de China y tema de equipamientos y demás armas? Y demás de Rusia también a la Junta, sí. Es decir, especialmente Rusia ha dado mucho armamento a la Junta Militar y es algo que es totalmente público. China de manera mucho más subterfugia, por decirlo de alguna manera. Y sí, tenemos una cobertura en la página sobre Myanmar, sobre la guerra civil. Tenéis bastantes artículos explicando desde el conflicto con las etnias, de distintas etnias, que es de antes del golpe, el propio golpe y también de la situación militar. Al menos el último artículo es de septiembre de 2021, así que cubre hasta ahí, cuando se declara la guerra. Eh, Así que tenéis bastante para leer si os interesa. Ujú. ¿Alguna cuestión más o...? Yo creo que no hay nada más, ya está. Podemos Sí. cerrar y Sobre Argelia. a ¿Sabes ver si algo de lo... Argelia y los BRICS? Eso no me entera nada. No sé, es que ya lo he dicho tantas veces lo de meter los BRICS. Ya, es que es eso, ¿no? O sea, en plan de... Creo que esta es la oficial, pero ya lo he dicho muchas veces. Mm. A ver. Una pregunta más. A ver. Bueno, sobre el nacionalismo religioso, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, precisamente que preguntaban si la Junta Militar, que también es su ideología, pues sí, ese nacionalismo budista, principalmente bastante chauvinista, está bastante relacionado con la mayoría bamar del país. De que un pensamiento bastante supremacista respecto al resto de etnias minoritarias. Y eso es lo que promueve esta Junta Militar realmente. Y es ese, un nacionalismo que está muy ligado a lo religioso, sí. ¿La India tiene algún tipo de postura o Bangladesh? La India, como he dicho, coopera con la Junta para luchar contra algunas guerrillas que también tienen en su zona, porque tienen frontera, como las de Naga, por ejemplo, o Manipur. Pero bueno, es decir, la India, por ejemplo, también ha apoyado a veces a esos movimientos y esas guerrillas. Así que
Su posición pues, es más bien pragmática. Yo, como digo, creo que si la Junta consigue estabilizar la situación y ganar militarmente, básicamente reconocerían al gobierno. Y Bangladesh, la cuestión que más les incumbe es la cuestión de la inmigración de Cox's Bazar. Y nada, y eso es todo. Bangladesh, pues eso. Vale, Realmente no tiene pues con esto, chicos, vamos a terminar, ¿vale? Hemos estado ya una horita con vosotros. Nada, muchísimas gracias. Mañana tendremos otro directo, por cierto, el jueves. Hoy ha sido, pues bueno, un directo express para hablar sobre todo de las midterms y de lo de Ucrania. Y nada, mañana, pues eso, pueden volverse a ver en directo a la misma hora. Y nada, que muchísimas gracias y un abrazo y buenas noches. Y vuelvo a pasar el goteo para que le echéis un vistazo quien no lo ha hecho. Y nada, y que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Adiós.